Bien, pues sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast. El día de hoy me encuentro con una amiga, una colega, psicoterapeuta también. Su nombre es Ilse García. Ilse, ¿cómo estás? Hola Pedro, bien, ¿y tú? Bienvenido. Gracias, gracias. El día de hoy, como verán, no estoy en el estudio. Ilse me invitó a su espacio, a su hogar, muy bonito espacio. Y aquí hicimos la instalación para poder llevar a cabo esta plática, esta conversación que se convertirá eventualmente en un podcast. Entonces, te agradezco estar en este tan bonito, orgánico, natural, con una vibra muy tranquila que es tu casa, Ilse. Muchas gracias, bienvenido. Esta es tu casa siempre. Muchas gracias. Bien, me estaba acordando cuando te hice la invitación y te comenté, ¿no? Oye, me gustaría platicar en relación a la labor que haces como psicoterapeuta y también como tanatóloga que sé que eres. Y estaba, me acordé cuando dijiste, oye, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Dije, no, imagínate que es una conversación en relación, sí, a alguna línea que al final del día, pues yo pienso para, pues, no nos perdamos tanto, pero si nos perdemos no pasa nada, que es mucho el ánimo de este tipo de formatos de hablar, compartir de acuerdo a lo que vaya surgiendo, ¿no? Entonces, eh, a- creo que para iniciar sería muy conveniente que me pudieras platicar y nos pudieras platicar a quienes nos escuchan y nos van a poder ver. ¿A qué te dedicas? Cuando las personas se acercan a ti y te dicen, oye, Ilse, ¿y tú qué haces? ¿O a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Qué es ¿Cuáles son esas respuestas o cuál es la respuesta que les dices? Pues mira, he sido todóloga en la vida y un buen día decidí estudiar tanatología. Primero que nada, para sanar mis propios duelos, ¿no? Y en el camino tuve la oportunidad de trabajar en un hospital y apoyar a las personas terminales, a los familiares, incluso a los enfermeros del hospital, ¿no? Entonces, básicamente ahí nació una pasión desbordada por la tanatología, ¿no? Se convirtió en mi forma de vida. No le puedo llamar trabajo porque me encanta lo que hago, es una pasión, ¿no? Básicamente. Sí es cierto que eventualmente tienes que cobrar por el trabajo que haces, pero para mí nunca ha sido mi prioridad. Antes que nada, me gusta acompañar, porque de eso va la tanatología, acompañar. Y creo que todos en este mundo lo que más necesitamos, sobre todo ahora, es ser escuchados. Eventualmente eso es en lo que se convierte el resumen de lo que es la tanatología, ¿no? Acompañar a las personas y escucharlas, ¿no? Porque pues nadie somos sabios. Por más estudios que tenemos al final del día, la experiencia de vida creo que es el mejor regalo que podemos compartir con otros, ¿no? Desde nuestro dolor, desde nuestra propia experiencia con... No me gusta la palabra pérdida y siempre que me hacen alguna Ujú. entrevista me peleo con ese término porque creo que se pierde la bolsa, ¿no? Las llaves, pero las personas no se pierden. Las personas se mueren o se van. Ok. Entonces, pues trabajar con estos duelos, ¿no? En la muerte, en las separaciones, etcétera, se convirtió realmente en una pasión de darte, ¿no? De darte un poco a los demás, ¿no? Ujú. Y no porque sea Santa Teresa de Calcuta, pero, pero es algo que me nace, es algo que creo que está inserto en mi vida desde hace muchísimos años. Entonces, pues la idea de estudiarlo fue para tener herramientas, ¿no? Y poder hacer un acompañamiento pues realmente objetivo y de ahí nace pues la idea de seguir con la psicoterapia. Ujú. Oye, y en este tema precisamente de la tanatología, eh, me gustaría saber tú cómo podrías definir la tanatología. ¿Qué es la tanatología? Ahora es un término que invitan expertos en espacios de comunicación, o se ha hablado mucho ahora ya en redes sociales, o la gente quiere tener alguna noción en relación a acompañar a una persona cuando está desahuciada o a punto de morir, pero tú desde tu vivencia, ¿qué es lo que podrías decir que es la tanatología? Justamente lo que te mencionaba antes, la tanatología no es nada más el acompañamiento para quien se va a morir, ¿no? Ujú.
me he dado cuenta en estos años de trabajo que eventualmente quien más necesita apoyo, pues son las personas cercanas de quien se va a morir, ¿no? La familia, los amigos, las parejas, son quienes necesitan este consuelo finalmente, ¿no? Porque es tratar de entender. Que la muerte creo que es complicado tratar de entenderla. La muerte es punto. Porque para morirse no hace falta más que eso, morirse, ¿no? No hay ninguna historia que yo conozca en donde la muerte sea bonita. Nunca va a ser bonita, ¿no? Y digo esto porque muchos colegas tanatólogos que son súper famosos, ¿no? Hablan del bien morir. Entonces, mi idea es que quien está en una fase terminal tiene que, o deberíamos ofrecerle esta alternativa del bien vivir hasta el último segundo, hasta el último minuto. Mientras tengas oxígeno, mientras respires, pues necesitas esa dignidad, ¿no? Ahí es donde para mí está la dignidad, en ese acompañamiento que le vas a dar a una persona que se está despidiendo, ¿no? Y muchas veces lo único que requieren es eso, el afecto, el cariño de la gente que quieren, sentirse acompañados. Me ha tocado estar con personas que los abandonan en los hospitales, ¿no? Entonces, tomar su mano en ese momento de la despedida creo que es un regalo para quien está ahí, ¿no? Poder acercarte y acompañarlo en ese último suspiro, ¿no? Entonces, para mí la tanatología es eso, es un acompañamiento. Y al final del día, cualquiera podríamos ser tanatólogos en ese sentido. Podríamos acompañar, ¿no? Siempre repito una frase que me enseñó una enfermera hablando de la empatía, ¿no? Y yo decía, bueno, pues es que se usa tanto, hay tantos términos que ya manejamos con una naturalidad. Y ella me decía, es que para mí la empatía es que yo me pueda poner en los zapatos del otro, aunque no me los pueda abrochar. Y eso lo tengo clavado, ¿no? O sea, realmente no puedo saber lo que estás sintiendo, pero voy a intentar acompañarte en ese proceso, ¿no? Y se me hizo muy interesante algo que mencionaste ahorita y que yo en lo personal no me había dado, no lo había percibido, no me había dado cuenta. O sea, no solamente es acompañar o estar con la persona que está en un proceso de muerte, que va hacia morir, sino también los que están alrededor de él. O sea, el punto de un tanatólogo, una tanatóloga tiene el alcance también con la familia. Eso se me hizo muy interesante también tenerlo en cuenta. Sí, definitivamente creo que el trabajo viene ahí, ¿no? Ujú. El trabajo empieza ahí, en la contención, ¿no? En hacer contención con los seres cercanos, ¿no? A la persona que muere. Porque al final del día, nos quedamos. Somos los otros los que nos quedamos, ¿no? Y estas personas son las que requieren ese acompañamiento porque te quedas con esa ausencia, ¿no? O sea, hay que aprender a manejar esa emoción, ese sentimiento de qué voy a hacer, qué sigue, ¿no? Y Ujú. empieza el verdadero trabajo, ¿no? Porque al paciente terminal lo acompañas, lo despides, le acercas lo que necesite, ¿no? Te haces cargo de a lo mejor dar información a la familia sobre algunas cosas, cuidados paliativos, cuestiones legales, porque tenemos que saber todo eso, ¿no? Para guiar a la familia. Hay muchas personas que no saben qué hacer en esos momentos, ¿no? Ujú. Entonces es un poco como asesorarlos en estos procesos, pues mundanos, en esto que sigue, porque la vida sigue, ¿no? Y ahí es donde empieza para mí realmente el verdadero trabajo, ¿no? Te comentaba antes de empezar que en el hospital tuve la oportunidad incluso de apoyar a mis compañeros enfermeros, algunos médicos que estaban haciendo su internado, etcétera, porque convivir con la muerte es muy fuerte, es agotador, convivir con la enfermedad, ¿no? Entonces, pues quien se dedica a la salud vive constantemente contaminado de todas estas emociones, ¿no? Ujú. Entonces, también ellos necesitan este apoyo, ¿no? Sí, y igual antes de comenzar la grabación estábamos platicando un poquito de tu vida anterior, de cómo fue que la vida te llevó hacia la tanatología y, y me gustaría como que nos platicaras ese camino de, si quieres un poco más sintetizado, o como gustes, pues no pasa nada, pero cómo al inicio, o bueno, en cuanto a estudios profesionales, iniciaste estudiando ciencias de la comunicación. Sí, bueno, pues es así, ¿no? En resumen, comunicóloga, después estudié letras, ¿no? Y me dediqué a 1000 cosas distintas que no Mm. tienen nada que ver con mi carrera, ¿no? Ujú.
Pero en un impasse que tuve en la vida, siempre soñé con seguir estudiando porque me apasiona saber, conocer, aprender, ¿no? Ujú. Pero realmente la tanatología entró en mi vida, a raíz de, un problema de salud, tuve cáncer, y al mismo tiempo, en ese momento, mi papá murió, ¿no? Que era mi luz absoluta, que como te comentaba, no es casualidad, hoy sería su cumpleaños. Oh, ujú. Entonces es muy lindo. Y bueno, pues para mí fue muy fuerte, ¿no? Yo creo que el duelo del cáncer ni siquiera lo pude vivir, por el dolor de la pérdida de mi papá, ¿no? Y tuvieron que pasar algunos años para que me diera cuenta que necesitaba un tanatólogo, ¿no? Y que necesitaba trabajar mis duelos. Entonces, una vez que lo empecé a trabajar, me apasionó la idea y empecé a buscar, pues, estas opciones, ¿no? Para conocerlo más, para introducirme más. Porque yo creo que recibí tanto apoyo de tanta gente que a lo mejor ni conozco físicamente, que decía, bueno, pues yo tengo que, si ya me quedé, ¿no? Si ya me dieron chance de estar acá otro ratito, pues regresar un poco de todo lo que he recibido, ¿no? Y así nació el amor por la tanatología. Ujú. Y para esto, bueno, ¿estudiaste en alguna institución? La formación para ser tanatóloga, en tu experiencia, ¿cómo es? ¿Es como estudiar una licenciatura? ¿Es algo más de tipo maestría, un diplomado? ¿Cómo se forma un tanatólogo? Pues es que hay muchas escuelas en México, ¿no? Hay muchas instituciones. Yo estudié en CEDEC, que es una institución que está en México y que se aplica como diplomado, Ok. ¿no? Estudié 1 año y medio el diplomado y después hice una certificación de casi 1 año. Sí creo que es importante, que quien se dedique a la tanatología tenga una preparación un poquito más intensa y sobre todo ejercer la práctica, ¿no? Porque hoy en día hay tantas cosas de fin de semana, diplomaditos de 15 días con todo respeto, ¿no? Y eso no te da la preparación suficiente para trabajar. Entonces es un trabajo que hay que tomarse muy en serio. De hecho, en México la tanatología no está reconocida como licenciatura. Todavía no existe, ¿no? Que sería algo muy interesante de trabajar algún día, que es algo que tengo por ahí en mi cajón de pendientes, porque no está reconocida. Sin embargo, dadas todas las circunstancias que hemos vivido, el sector salud ya se preocupa por esto. Ok. Ya los hospitales públicos y privados procuran tener tanatólogos en sus áreas de trabajo, ¿no? Porque es un trabajo conjunto, finalmente, ¿no? Que incluye, pues, esta parte de la salud emocional y mental, ¿no? Ujú. Es algo que ya, no sé si ya esté dado por hecho o ya en sector salud público ya hay esta figura de tanatólogo o está comenzando a introducirse. O Ya tiene algún tiempo, pero sí está empezando a introducirse, solo que, pues, no sé por qué a los tanatólogos nos ven como almas de la caridad, porque mm, no te reconocen institucionalmente, ¿no? Entonces, sí, casi todos los tanatólogos que conozco trabajamos como voluntarios, ¿no? En estos lugares. O sea, no estás institucionalizado, ¿no? ok. Entonces eso, pues, todavía le sigue restando, ¿no? Valor, le sigue restando valor al trabajo. Ok, es más como parte de las prácticas o servicio social que pueden brindar entonces a estas instituciones. Funciona más así. Ok. Así es, lo ven como una labor social, ¿no? Sí, y fíjate que así como el psicoterapeuta o el psicólogo o psicóloga, me parece que sí deberían de ser elementos ya integrados en el organigrama de un hospital, de un centro de salud, que creo que humanizan un poco más también la labor del médico o la labor que sucede en un hospital, porque en mi experiencia, en la atención médica solamente se aboca a hacer resolución de los síntomas y de los dolores, ¿no? Así de el hígado, el cuello, la cabeza, el corazón, el pulmón, el pie. Ok, eso, muy desintegrado de la persona, ¿no? Eso hay que curar, estos son los medicamentos para esa cosa. Y se deja de ver al paciente como un ser integral, un ser humano que también cuenta con emociones, un contexto, una historia, que posiblemente un psicoterapeuta y en ciertos momentos hacia complicados del caso que lo lleven hacia la muerte, pues también un tanatólogo, ¿no? Que brindan o me parece que pueden brindar esa inyección humana en esos espacios.
Fíjate que esto que acabas de decir es súper importante. Lo estaba platicando hace unos días con un amigo que es médico veterinario y hablábamos de esta deshumanización hacia los pacientes, porque desafortunadamente somos expedientes, nos convertimos en expedientes, ¿no? Cuando yo llegué al hospital, me decían, pues hoy te toca la cama 221, la 223, la 15 y la 18. Y yo decía, ¿y el señor se llama? O Ujú. la señora se llama, ¿no? Entonces empecé a hacer un poco esa labor y de tratar de hacer conciencia, de decir, a ver, porque no te quita más que un minuto llegar y decir, hola, ¿qué tal? Buen día, soy Juanita, voy a ser tu enfermera por mi turno, ¿no? ¿Cómo estás, Pedrito? ¿No? Ujú. Y esa persona se va a sentir mirada, ¿no? Porque cuando estás enfermo, estás tan vulnerable, ¿no? Que cualquier frase de ánimo, una sonrisa, te cambia el día, ¿no? Aunque te esté llevando el caramba por la enfermedad, te cambia, ¿no? Entonces empecé a hacer como esta labor y sí, mis compañeros de turno, pues lo empezaban a poner en práctica. Y fue muy linda la reacción, fue muy lindo el resultado, ¿no? Y creo que por ahí se quedó algo. Entonces, creo que este punto es bien importante, es sumamente importante. No somos expedientes, somos seres humanos, como dices, con un contexto impresionante que es necesario saber, ¿no? Porque mucha de esta gente a lo mejor está enferma más por la emoción que por la enfermedad misma, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que estas figuras, tu figura como tanatóloga y también como psicoterapeuta, definitivamente eh, pues les da otra luz, otra perspectiva a esos lugares que luego se sienten fríos, se sienten deshumanizados, independientemente del trato de cada médico, cada enfermera. Aquí no nos vamos a meter en esos detalles. Sin embargo, creo que es importante ese apoyo de algunos profesionales o especialistas que se centren entonces en esa área. Entendemos la labor que es muy desgastante de un médico, de una doctora, de una enfermera, de un enfermero. Sin embargo, creo que estamos en tiempos también para que esta invitación pues pueda trascender un poco, ¿no? Claro, que sepan, ¿no? Incluso los compañeros de la salud que, pues también ellos necesitan ese apoyo emocional y de salud, ¿no? De Ujú. limpiar un poco la neurona y el corazón de todo lo que se vive día a día, ¿no? Y que a nadie nos viene mal una terapia de mantenimiento, ¿no? De hecho, algunos compañeros del hospital, enfermeros, todavía van conmigo a trabajar y eso me anima muchísimo, ¿no? Me alegra el corazón porque sé que están moviendo otras cosas y que su labor ya es distinta, ya no es mecánica, ya no es solamente voy a cumplir con mi horario, ¿no? Ujú. Se están involucrando y eso hace que se les mueva muchas cosas, ¿no? Entonces, pues eso hay que trabajarlo y Sí, está padre. sí, y justo también acabas de tocar un punto bien bonito, que es también el apoyo psicológico a los mismos, a los mismos pues, elementos que cuidan la salud pues bueno, en un país, en este caso en un hospital. O sea, es ese apoyo también específicamente en ellos, ¿no? En este tema, regresando a la situación, a todo lo que implica la tanatología, y como dices, es un acercamiento a veces inevitable hacia la muerte, independientemente cómo pueda el paciente pues mejorar. Este acercamiento hacia el momento de morir, en tu experiencia, ¿cómo has visto que la gente lo ve? O sea, ¿cómo la gente o la gente que te ha tocado ver y tratar, hablemos de mismos pacientes y la familia, eh, cómo, tal vez más el paciente, cómo ve la muerte, cómo la siente? Fíjate que ese es otro tema por el que me peleé muchísimo porque eventualmente los médicos no se atreven a decirle a un paciente, ¿sabes qué? Chavo, te quedan, ¿no? 15 minutos o Ajá. 6 meses, ¿no? Se usa mucho en oncología manejar estas cifras, ¿no? Tienes cáncer de y entonces te quedan 6 meses de vida. Y yo digo, ¿es neta? O sea, por más experiencia que tengas, es neta que tienes ese cronómetro, pero no se atreven a expresárselo y le dejan la pelotita al familiar, al tanatólogo, que eventualmente no me correspondería bajo ninguna circunstancia explicarle a alguien que se va a morir, ¿no? Ujú. Pero en mi propia experiencia he notado que el que se va a morir
lo sabe, ¿no? Y empieza a buscar este camino hacia la reconciliación con la vida, ¿no? Empiezan a hacer como su resumen, su checklist, y siempre hay una petición especial, ¿no? De algún pendiente por resolver. Me tocó ver pacientes que no se morían porque decíamos, pero ya le quedan 30 de oxígeno, ¿qué está pasando? ¿No? Y llegaba aquel familiar con el que se había peleado y entonces no sé qué, y a los 15 minutos se moría, ¿no? Entonces, mi experiencia es que quien tiene una condición terminal sabe que se va a morir. Incluso los que están intubados, por ejemplo, Ujú. que todo el mundo dice que no sienten, que no escuchan y que no nada, ¿no? Yo tuve experiencias impresionantes porque sigo pensando que seguimos sintiendo y escuchando, ¿no? Entonces, eh, creo que todos vamos a tener como ese mensajito, ¿no? Eventual de, sí, ya me va a tocar, ¿no? Hasta donde he visto. La Ujú. gente lo presiente, lo siente, ¿no? Y esto que comentas en relación a los médicos, yo lo viví en mi experiencia lo viví con mi abuela. Estuvo hospitalizada mes y medio y también quise entrar en el ser del médico y decir, debe ser complicado decirle a una persona o darle una desesperanza total al decirle, al decirme, tu abuela es complicado que salga aquí, tal vez no con vida, pero al 100%, ¿no? O sea, porque entró en coma y comenzaban a hacer, pues ya cuidados, veíamos de mantenimiento, eh, pero no sabíamos si iba a despertar o su condición iba a empeorar, hasta que de plano tuve que decirle, a ver, doctor, le voy a dar dos opciones. ¿Mi abuelo está bien o está mal? O sea, lo tuve que orillar a sacarle la información y me dijo, bueno, su abuelita en ese momento está muy mal. Y ya fue que tuvimos la información para de ahí continuar con los cuidados, o entender un poco los cuidados que le estaban haciendo, porque pensábamos, están haciendo, dándole todo ese medicamento que es muy fuerte, que no le han cambiado por una semana, pero va a despertar, va a comenzar a moverse, ¿qué va a ocurrir, no? Entonces, eso que comentas de lo complicado que es para los médicos hablar en relación a lo mal que puede estar un paciente y a la condición tal vez eh, crítica con la cual podría despertar, pues es bien difícil. Y también escucho que dices, y los tanatólogos no es nuestra labor decirle ni al paciente ni a la familia que está hacia a un grado de poder morir, ¿no? Entonces, qué difícil debe ser eso. Sí, es una labor bien difícil, pero creo que está escrito que es una obligación del médico, ¿no? Decirte, tu condición es crítica, ¿no? Es complicada. Por ejemplo, en el hospital, cuando alguien estaba muy grave, decían, no, pues ya aquí no se le puede hacer nada, entonces que se vaya a su casa por máximo beneficio. A mí es una frase que se me sigue sonando brutal, ¿no? Ajá. Máximo beneficio. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, estás mejor en tu cama, en tu casa, que muchas veces creo que sí, ¿eh? Creo que sí es padrísimo que te puedas morir en la cama de tu casa con tu gente, rodeada de tu espacio, tu historia, ¿no? Al Ujú. final del día. Pero es complicado que los médicos digan, que puedan decir, ya no hay nada que hacer. En este caso ya no hay nada que hacer. Hay un tema aquí bien importante, que es otra de las labores que intenté trabajar en el hospital. Cuando tú entras a un hospital, hay una forma que se llama el consentimiento informado, ¿no? Y esto es para los que estamos vivitos y coleando y que nos funciona el cerebro. Hay que leer esa hoja y hay que firmarla si llegas consciente al hospital, porque ahí vas a decidir qué quieres que te hagan y qué no quieres que te hagan, Ujú. ¿no? Ahí puedes elegir si no quieres que te resuciten, si no quieres que te entuben, ¿no? Ujú. Y que puedas tener una muerte natural. Te van a dar lo que necesitas para no tener dolor. Esa es la obligación del médico. Te van a dar lo necesario para que no tengas dolor, pero no te van a poner en vida artificial, ¿no? Entonces, esa es una decisión que creo que todos debiéramos tomar Al momento de ingresar a un hospital. desde ahora mismo, porque incluso Ok. lo puedes hacer desde ya. Ah, Tener ya. esa hoja lista para si no sé, entras en coma, ¿no? Una cosa por el estilo. Ten esa hoja, ¿no? Para que la decisión sea tuya.
Porque ese es otro problemón. Se llega una persona en coma al hospital, no sé, por un EBC, por un lo que sea. ¿Quién toma la decisión? Es el familiar que está ahí. ¿Qué hace el otro? Dice, no, doctor, pues hágale todo lo que le tengan que hacer. Porque nadie quiere tomar esa decisión de desconéctenlo o conéctenlo. Porque además aquí en México la eutanasia es ilegal, ¿no? Entonces, una vez que te enchufan a los aparatos, ¿no? Es complicado que te desconecten. A menos que después de muchas pruebas veamos que tienes muerte cerebral y pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Que además no en todos los hospitales contamos, sobre todo los del servicio público, con todos estos equipos para hacer esta chamba, ¿no? Entonces, es importantísimo que seamos nosotros quienes tomemos la decisión de yo qué quiero que me hagan hacia el final de mi vida, para no dejarle esa responsabilidad a otro, ¿no? Y de alguna manera, pues estamos cooperando, ¿no? Y eso no quiere decir que me pongan algo para que me muera. O sea, no. Es nada más qué quiero, cómo quiero terminar mis días, ¿no? Enchufado a miles de aparatos, con mangueritas por todos lados, o que me manden a mi casa con oxígeno y medicamentos para el dolor, ¿no? Sí. Y en tu experiencia, es este paso de que un médico le diga a un paciente o a la familia de un paciente, pueden retirarse o les sugiero que vayan a pasar, les puedo dar el alta para que vayan a pasar días a su casa y sean casi los últimos. eh, es, ¿Está establecido? Sí, ¿Sí? ya. Y te pregunto esto porque yo en la experiencia que tuve con mi abuela, eh, me quedé con la impresión de que los doctores, que es parte de su misión en la vida, es luchar por la vida misma, hasta la última consecuencia y hacer los protocolos y sus procedimientos que ellos saben y aprendieron. Entonces yo me quedé con una sensación contradictoria ok, estás haciendo tu labor, y sí, luchas por la vida de una persona, aunque tal vez esté sufriendo ya en esta condición. Y sin embargo, también pienso, y tampoco quiero como que se entienda que quiero matar a mi familiar o que lo quiero dejar morir y no me importa. Si es una mezcla de emociones de todos, del médico, de la familia, y bueno, si el paciente está consciente, Puede seguro. elegir. Ajá, exacto. Pero eso que acabas de decir es bien importante porque es bien complejo, porque efectivamente, ¿no? Hay una ética y un código, que es ese. O sea, él tiene que hacer todo hasta el último minuto, ¿no? Entonces, si tú no tienes ese consentimiento o no hay un familiar que lo dé, ellos van a continuar con su protocolo. Y eso quiere decir meter resucitación, oxígeno intubado, todo lo demás, para volver a la vida a esa persona, aunque su condición sea totalmente, pues ya final, ¿no? Tienen que alargar ese proceso por ética, que como dices, esto es bien complicado de entender, ¿no? Porque si tú lo conversas con un médico y le dices, a ver, si fuera tu mamá, ¿qué harías? Él dice, no, yo no le hago nada, ¿sabes? Porque sabe que ya se va a morir, sabe que lo que está pasando no le va a mejorar la vida, ¿no? Entonces, tuve un caso en el hospital con una señora que llegó así, en esas condiciones, estaba con un problema cerebral, pero estaba consciente. Y entonces llamaron a la familia a decirle, pues la tenemos que intubar para hacer todo el protocolo y el procedimiento. Entonces me mandan llamar y la familia me pregunta, es que no sabemos qué hacer. Y entonces les digo, ¿y la señora está consciente? Sí, pues que lo decida ella, ¿no? La fuimos a ver con la médico de guardia y le digo, ¿le explicas en este momento qué implica que la vas a intubar, ¿no? Y que ella tome la decisión, porque nadie más tiene por qué tomarla porque está consciente. Y la señora dijo, no quiero que me intuben. Me ponen oxígeno y lo que yo necesite. La buena noticia es que la señora salió caminando del hospital. Y lo más probable es que si lo hubieran entubado, hubiera muerto, ¿no? Entonces, es una decisión muy difícil. Por eso digo, ¿por qué dejársela al médico o a la familia? Elige tú. Sí. ¿Quiero que me entuben o no? ¿Quiero que me resuciten o no? ¿No? ¿Hay algún formato? Eso se llama consentimiento informado. Así, tal cual. Y se puede se puede buscar en línea, ¿será? Incluso. Ya. Bueno, de hecho, tú podrías hacer un consentimiento informado y notariarlo. Y decir, yo quiero que en mis últimos días, si llegas así, todas tus condiciones, ¿no? Quiero que sí, que esto no. Y dejarlo, ¿no? Así a quien sea que creas que se va a morir después que tú.
Porque eso pues también yo les digo que tenemos como un codiguito de barras escondido por ahí donde no lo vemos. Y ahí está el deadline que nadie puede ver. Sí, sí, sí. No, nadie Sí, lo sí. puede ver. Entonces, pues bueno, hay que jugársela, ¿no? Decir, ¿quién tiene más probabilidades que yo, no? Y que, Sí. o sea, que levante la mano, ¿no? Aquí está lo que dejó escrito Pedrito, ¿no? Sí, sí lo he pensado, fíjate. O sea, y ahorita en mi línea familiar, bueno, yo tengo, bueno, mis dos papás viven, somos en mi familia tres hermanos. Yo soy de los tres el del medio. Entonces, yo cuando hago, abro, no sé, alguna cuenta bancaria o cosas así que dicen un beneficiario, pues pongo al menor. Claro. Digo, pues creo que probabilísticamente hablando o en probabilidades, no sé si exista la palabra anterior, pero bueno, Pero ya la hicimos. ya la hicimos. Digo, pues creo que mi hermano, el menor, podría, en dado caso, pues ser el que. eh, Ese tema he discutido con tanta gente porque me dicen, es que no, es que es la ley de la vida. Se tienen que morir primero los mayores y se tienen que. Ujú. Yo digo, ¿en qué libro está escrita la ley de la vida de quién se va a morir primero? Para mí esa ley no existe, ¿no? Digo, yo acá sigo, se murió mis abuelos, se murieron mis papás, pero en este proceso he visto morir a muchísima gente joven, a los hijos de mis amigos, ¿no? A los nietos. ¿Dónde está esa ley? No existe, Ujú. ¿no? Y he llegado a pensar que también puede ser un poquito como egoísta, ¿sabes? Porque no queremos vivir el dolor. Pues que lo sufran el otro, ¿no? Que lo Mm. sufran los demás, que lloren por mí, Sí. ¿no? Entonces, y yo creo que es un acto inconsciente, ¿sabes? Ujú. Pero definitivamente esa ley no existe, borrémosla de la lista, la probabilidad de morirnos es igual para todos, ¿no? Porque cuando nacemos, lo único seguro que tenemos es la muerte, ¿no? La muerte va caminando con nosotros, de la manita, y no es un enemigo público, no te está aterrorizando, ¿no? Es parte de tu proceso, va de tu mano. Entonces, más vale ser amiguitos de la muerte, voltearla a ver de vez en cuando y decirle, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Estás cómodo, cómoda. Te caigo bien, ¿no? Ujú. De hecho hay un cuento, el pato y la muerte, que es muy lindo. Ajá. Entonces, no tendríamos que verla así, ¿sí? ¿Por qué es tan oscura la muerte? Porque no vivimos. Ujú. De hecho, nos desgastamos pensando en la muerte. Y hasta ahorita nadie me ha venido a decir cómo es del otro lado, ¿no? Entonces, ¿quieres saberlo? Pues hay que morirse. Para saber cómo es del otro lado hay que morirse, nada más, ¿no? Y nos va a tocar y lo vamos a averiguar, Ujú. ¿no? Entonces, mientras estemos acá, en este proceso, pues hay que vivir, hay que echarle ganas, como dicen. Me choqué esa frase, pero pues hay que vivir con entusiasmo, ¿no? Cogiendo el toro por los cuernos, con todo lo que tiene la vida, ¿no? Que yo al final creo que tiene muchísimas cosas increíbles, ¿no? Dentro del dolor, la tristeza. Ahorita hemos vivido situaciones muy complejas, ¿no? Veo mucha ansiedad en las personas después de la pandemia, ¿no? Mucha soledad. Todos vivimos como deprisa, pero también un poco como evadidos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pensaría que pues, si ya estamos acá, pues vamos a pasarla bien, Ujú. ¿no? Y ya cuando toque la muerte, pues la agarramos de la manita, Ujú. sin miedo al éxito. Sí. Esas palabras sí, me resonaron mucho el hacer conciencia de que cada día de vida también transitamos con la muerte, sin que esto suene dramático o suene en un sentido fatalista. Sin embargo, creo que la conciencia de muerte tienes, quien nos está escuchando, viendo, la suerte de vivir el día de hoy, estar aquí, porque puede ser que por situaciones fuera de las manos de las personas, pues muchas ya no están el día de hoy, ¿no? Entonces, esa conciencia se me hace interesante, como también trabajar ese saber que, que el switch off o el apagado está ahí en todo momento. Y volviendo al comentario que hacías de no hay una ley de la vida de que el grande se muere primero y el chico al final, ¿no? O sea, la vida misma, lo impredecible de la vida también entra en la categoría del morir. Es impredecible también para todas las personas y hay que estar, y sería
amigable, amoroso también, me parece. Estar conscientes de esa etapa que constantemente está en nuestras vidas y que no, como dices, no sirve de angustiarse por ella, pelearse por ella. De hecho, acabas de decir algo importante, ¿no? Vivir amorosamente. Yo creo que ya se nos olvidó, Mm, ¿no? Estamos tan inmersos en este querer tener que se nos olvidan los sentimientos que son lo más feliz que te hace. Digo, ahora que ya nos quitaban la mascarita eventualmente, yo hago este ejercicio, ¿no? De sonreírle a las personas a ver qué pasa, ¿no? Y te encuentras con una sonrisa, mm, ¿no? Estamos tan acostumbrados a pelear, a voltear a ver mal al otro, a mentarle la madre, ¿no? Que vamos por la vida casi evitando mirarnos. ¿Qué pasa si nos empezamos a mirar? Si mm, nos empezamos a sonreír. Sí, suena bien romántico como John Lennon, pero es una realidad. Es una realidad. Estamos distanciados del contacto esencial, que puede cambiar tantas cosas, ¿no? ujú. Sí, sí, exacto. El contacto en vida, el amor en vida. A ver, ¿no? Porque entonces ahí llega el funeral y entonces todos estamos desgarrándonos la camisa y llorando porque no le dije, porque si hubiera, y voy a decir una mala palabra, ¿no? Pero el hubiera es tiempo pendejativo, ¿no? Es que si hubiera hecho, digo, ya no lo hiciste. Es que no existe, ni ayer ni pasado mañana. Tienes este momentito. Ujú, Y ahorita tienes a Pedro enfrente, dile cuánto lo quieres, ¿no? Dile cuánto te gusta su compañía o dile lo que no te gusta, ¿no? Negocia, comunícate. Comunicación asertiva, dicen ujú. nuestros maestros. Tener comunicación asertiva en la vida, ¿no? Porque nos encharcamos en conflictos que a veces son inexistentes, ¿no? Queremos culpar siempre a la circunstancia, al papá. Es que yo soy así porque no, a ver, güey, hazte responsable. Hazte responsable. Toma tu vida, ¿no? Y vívela como la quieras vivir. Porque como vivas, vas a morir. Ujú, ¿Cómo quieres morir? Pues como estés viviendo, ¿no? Para que no te queden pendientes, para que no te queden deudas. Ya hablo de deudas y pendientes emocionales, porque las que dejes materiales, pues ya se fregó. O sea, no te llevas nada, ujú, no te llevas nada. Ni siquiera eliges lo que te vas a poner, ¿no? Te ponen lo que les da la gana, ¿no? Para meterte al estuchito. Entonces, pues yo creo que eso sería la conciencia. Esto lo hablo muchísimo con mis pacientes, ujú. ¿no? Sobre el trabajar el día a día. Que bueno, pues es una herramienta que utilizamos mucho en Gestalt también, ¿no? El hacerte responsable, reconocer tus emociones y trabajar con ellas. Porque tú eres el dueño, o sea, porque esta es otra cosa. Con quien vas a vivir el resto de tu vida es contigo mismo. Elige, ¿no? Ujú, Si te quieres caer bien o mal, claro, sí. ¿no? Y en este tema de la idiosincrasia del mexicano y la muerte, que, le tenemos un día festivo, le ponemos un altar muy colorido con las bebidas y comidas que le agradaba en vida a nuestros difuntos. Esta idiosincrasia, esta manera eh, relajada, pareciera integrada en nuestra cultura, ayuda, ayuda al mexicano en este tema del morir y la muerte. ¿Tú cómo ves? O no o eso se queda más bien como en un día más de festivo. Pues es que los mexicanos creo que lo que nos sobra es fiesta, Ya. ¿no? Ujú, Entonces, yo lo veo más como una tradición, no sé, que hemos recibido ancestralmente, pero como tal, como conciencia de la muerte, no creo que exista esta conciencia, ujú, ¿no? Y yo sigo pensando que nosotros los mexicanos, y bueno, yo creo que todos, ¿no? Pero los mexicanos particularmente le tenemos un montón de miedo a la muerte, ¿no? Y una manera como de quedar bien con ella es hacerle esta fiesta, ¿no? De seamos cuates, ¿no? Porque además si analizamos la tradición, lo escuché el otro día en algún lado, este, ponemos altares con alcohol, comida. O sea, el que se murió tenía problema en el hígado y le ponemos alcohol, ujú, ¿no? Se murió por comer grasas y tiene su puerquito y su mole y su... Entonces, como que hay muchas contradicciones, ¿no? O sea, ¿dónde está el homenaje realmente a la muerte? ¿A la muerte? ¿A la ausencia del ser querido?
O sea, es un tema que tendríamos como para un podcast especial y desmenuzar, muy interesante, porque creo que los mexicanos vivimos las tradiciones como de memoria, eventualmente, ¿no? Incluso sin saber por qué lo hacemos. Ujú. Si tú le preguntas a un niño ahorita, dice, lo hace porque en su casa lo ve, ¿no? Pero no sabe cuál es el sentido real de estas tradiciones, ¿no? Digo, esta película que hicieron de Coco maravillosa como que vino a despertar un otro sentido, ¿no? Para los niños en una ilusión de vida simpática después de la muerte, ¿no? Ujú. Pero Ujú. Y en ese sentido, ahorita me vino si podría funcionar este altar que la gente pone para un familiar que falleció, o junto con el altar, tal vez todo un ritual también que ocurre cuando ya fallece, sirve para poder ir, para poder sanar, para poder resignificar. Ahorita lo pensaba, digo, ok, de- eh, creo que también falta conciencia de muerte, por así decirlo. Y me quedé pensando, bueno, y el altar, igual ahorita reflexionando ahora sí que en vivo y a todo color, dije, bueno, pues puede tal vez funcionarle a los familiares para decirle, bueno, te doy tu lugar y estás ahí. Eh, no sé si dentro de em, de las recomendaciones o actividades que en tu trabajo como psicoterapeuta y tanatóloga dejes, podría funcionar como este tipo de gestos, estos rituales que ocurren no solamente en Día de Muertos, sino hasta cuando una persona fallece, irlo a visitar a la tumba, dejarle flores, platicar con ellos o con ellas. para mí los duelos son individuales y particulares, ¿no? Respeto muchísimo a mis colegas que escriben muchos libros como el de Solo por hoy, ¿no? No es el duelo no es una receta, ¿no? Yo no podría tener un libro con una receta para que la gente procesara su duelo, ¿no? Pienso que cada quien tiene que hacer los rituales que necesite para desprenderse, para despedirse de ese ser amado, ¿no? De esa persona en quien tiene hoy la ausencia, ¿no? Ujú, Hay quien, bueno, el ritual del funeral y esto es necesario porque es como el siguiente pasito para entender que ya sucedió. Porque además como somos visuales, ¿no? Ya sucedió, o sea, a ver si sí se murió, ¿no? Entonces, como darle chance a esta gente o a estas personas que no estuvieron, que no llegaron, como de despedirse, ¿no? Del ser querido. Entonces, me parece que sigue siendo necesario, ujú, ¿no? Porque humanamente lo requerimos. Nosotros llamamos duelos complicados precisamente, y sobre todo ahora que hemos vivido todo este tema del narcotráfico y de las desapariciones, son los duelos más complejos que me toca trabajar, ¿no? Porque no saben si está vivo o no, no saben si va a regresar o no. Entonces, ¿qué hago? Pongo un nicho para despedirlo, le mando a decir misas, me espero a que vuelva, ¿no? Estos duelos son muy complicados, por eso es muy importante, ¿no? La gente no entiende que las mamás estén buscando en las tumbas clandestinas al hijo, ujú, pero lo necesitan. Prefieren saber que está muerto, que ya está ahí, ¿no? ujú. Que lo van a despedir, ¿no? Ok. Sí, entonces es dependiendo cada Dependiendo caso, cada caso, cada sí, duelo. claro. Y Ok. pues esto del altar de muertos y el festejo, pues también es algo personal, ¿no? Hay Ujú. quien lo celebra, hay quien no. Entonces, si a mí me dicen lo que perfecto, ¿no? O sea, pero ¿qué objeto le vas a dar a esto, no? ¿Qué ¿Qué sentido? sentido? ¿Cómo Ujú, resignificar? Entonces ahí es donde entra la chamba, ¿no? Decir, bueno, vamos a resignificar la vida. Entonces, si vamos a poner una foto, pues pongamos una foto donde estamos felices. Recordemos a la gente feliz, mm, ¿no? Porque si le vas a mm, tomar una foto al ataúd para ponerla ahí, o sea, no me encanta, digo, ujú, pues no está padrísimo, ujú. ¿no? Es muy padre lo que dijiste ahorita. O sea, recordarlos con una resignificación, con una alegría que pueda alimentar la misma vida de las personas que siguen vivas. Exacto, porque al final de qué se trata. Eso es el resignificado de la vida. Siempre les digo, a que no tomamos fotos cuando estamos llorando, ni cuando estamos tristes. Tenemos fotos de cuando está la fiesta, pero Navidad, pero el cumpleaños, pero entonces, pues recurran a esos recuerdos, ¿no? Recapitulen en ese sentido la vida del otro y tráiganlo a ese momento, ¿no? A ese momento en donde la pasaban padre, ¿no?
porque no te tomas fotos peleando. No. Entonces, ¿qué recuerdos quieres tener? Ese es el sentido de resignificar. ¿Qué recuerdo quieres tener de esa persona amada que hoy extrañas y que hoy deseas que estuviera aquí? ¿No? Eh, yo tengo un recuerdo muy, eh, puedo decir traumático, pero voy a dejarlo también como impactante, que fue cuando me di cuenta que iba a morir. Yo era un niño y estaba viendo una caricatura. En ese tiempo pasaban en el canal 5 aquí en México, en teleabierta, una que se llamaba El Doctor Gadget. Era una caricatura y yo la veía, me gustaba mucho. Y el Doctor Gadget tenía una sobrina que eran como parte de la pareja que luchaban contra un malvado, un villano dentro de la caricatura. Y en uno de los capítulos, el doctor Gadget menciona a su sobrina que en algún momento de la vida él ya no va a estar y se va a morir. Yo de niño viendo eso y escuchando, me solté a llorar. Dije, estaba mi mamá cerca de mí y llegué con un miedo aterrador para decirle, mamá, el doctor Gadget se va a morir. Yo también me voy a morir. Y cuando lo recuerdo hasta se me pone chinita la piel. Yo ya como adulto pienso qué complicada pregunta le hice a mi mamá. Y mi mamá, pues de manera amorosa, pues me dijo que iba a ocurrir en algún momento, pero iba a pasar mucho tiempo, tratándome de tranquilizarme también. Y lo que más me pegó en ese momento también fue pensar que mi mamá también iba a morir. Entonces fue un momento, para mí es el momento que yo tengo registrado que conocí el concepto de la muerte. Como niño hasta ese momento me dedicaba a jugar, a ir a la escuela, a ver la tele. Y en ese momento sí algo se cimbró dentro de mí que me movió mucho y es un recuerdo muy claro que tengo. Eh, ¿Tú tienes alguno de cómo fue ese momento que te diste cuenta de que la muerte iba a ocurrir en tu vida? Fíjate que es muy chistoso porque creo que desde muy chica conviví con la muerte porque había gente muy grande en mi familia. Es una familia muy grande, entonces había gente adulta. Y solía estar en los funerales y esto, y como que nunca sentí miedo en ese momento, ¿no? Pero tengo un recuerdo como el tuyo, viniendo de algún lugar de la vacación o algo por el estilo. Debo haber tenido 5 años. Y empezó a anochecer en la carretera. Siempre he sido muy observadora desde niña, ¿no? Y me gustaba ir viendo el paisaje, pero la casa, la vaquita, el no sé qué, el cielo, cómo va cambiando la luz. Y cuando la luz del sol empezó a bajar, empecé a tener pánico escénico. Ahí me di cuenta que eso podría ser la muerte, cuando se apagara la luz. Y solo tenía 5 años, ¿no? Y entonces miraba a mis papás que iban delante, ¿no? Y decía, ¿cómo va a ser ese momento? Cuando no estén, ¿no? Porque yo pensaba esta leyenda de, pues ellos se van a morir primero, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y conecté esa oscuridad con la muerte, Okay. ¿no? Entonces ha sido algo que por muchos años me persiguió. Hoy ya no tengo a mis papás, ¿no? Y lejos de esa oscuridad, bueno, los extraño muchísimo. Me hace mucha falta. Mi mamá murió hace un año. Este, Esto que dices de este espacio, ¿no? Me siento cargada de esa energía bonita, ¿no? De esa esencia de ellos, ¿no? Que me acompaña. Entonces, por fin creo que desapareció, ¿no? Ese susto a ese momento de oscuridad. Sí, pues ahora sí que te lo quería preguntar y aprovechando también el tema y tu formación como tanatóloga, porque a reserva de que la gente nos comparta en los comentarios o algo, el momento en el cual se dieron cuenta de la muerte en su vida, porque dije, yo creo que era un niño muy clavado en las cosas, porque digo, no, no sé cómo es que lo pensé y cómo es que me aterró, pues sí, me espanté muchísimo, ¿no? Pero, pues bueno, Es sí. que usualmente los niños
su pensamiento es más mágico, es más, pues esto de que los héroes se mueren y resucitan, entonces como que la muerte no les acaba de generar ese susto, ¿no? Ahorita tengo un pacientito que tiene 8 años recién cumplidos y se les murió su gato, que tenía 20 años, ¿no? Que es más longevo el gato. Se llamaba Tita. Se murió Tita. Entonces hicimos todo un proceso para que él escribiera una despedida a Tita, ¿no? Y el otro día que vino al consultorio venía muy triste y me decía que estaba muy triste porque extrañaba a Tita, porque además él pensaba que no había sido tan bueno con Tita y que no le había dedicado el tiempo que necesitaba Tita, ¿no? Pero entonces ahí es cuando aprendes a leer atrás de esa miradita triste, ¿no? Le decía, pero ¿por qué hoy? O sea, ¿por qué hoy te viene la tristeza? Porque pensar que Tita se murió me hizo pensar que mi papá se puede morir. Entonces su dolor no es la muerte de Tita, es lo que tú conectaste, ¿no? Entonces, pues ahí empiezas a trabajarlo, ¿no? Desde otro ángulo, ¿no? Para hacerles saber que sí, efectivamente. Porque a los niños hay que decirles lo que necesitan escuchar, ¿no? O sea, hablar con la verdad. Sí, hablar con la verdad, absolutamente. ¿No? Sí va a ocurrir. Sí va a ocurrir. O sea, todos nos vamos a morir un día de estos. Todo. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, para que no sientas esa ansiedad que sentiste por no haberle dado el amor a Tita, ahorita que tu papi está aquí, que está vivo, que estás con él, pues ámalo. Sé bueno con él, ¿no? Quiérelo. Para que no sientas si llega a pasar, ¿no? Porque eso es lo que nos queda, que es un duelo. Los hubieras. Lo que no hice o lo que dejé de hacer, ¿no? Ay, le hubiera dedicado más tiempo a mi mamá. Es que le llamaba una vez al mes. Adminístralo, ¿no? La tuviste. Ahorita que hablas de la mascota, me quedé pensando qué increíble proyección, pero todo es proyección, ¿no? O sea, cómo proyecta una mascota esa información hacia la persona y que al final del día la persona que está o continúa viva puede usar para tener mucho mayores alcances existenciales aún en su vida, ¿no? Así de, si te faltó abrazar más a tu mascota, si te faltó más acariciarla, poner más atención, disfrutar más con ella, jugar más con ella, puedes hacerlo con quien ahora está aún contigo, ¿no? Es mensajes poderosísimos. Poderosísimos. Los niños te dan mensajes increíbles. Y hablaba de la mascota, pero también ocurren con las personas. No, en una situación con los familiares, con un familiar, con un hermano, con una mamá, con un papá, entiendo, no, ni siquiera me imagino, pero quiero entender que debe ser un proceso muy duro que pasa. Aún así también hay mensajes que te pueden dejar y que se podrían rescatar, ¿no? Pasando o entendiendo este proceso de muerte y duelo. Que ahorita igual podemos más adelante profundizar tantito. Antes sí quisiera hablar sobre las mascotas. Ok, claro, porque, uno de mis temas favoritos. Sí, porque, y creo que el tema de lo de las mascotas nos da pie a hablar de qué tanto también no sé si necesariamente un tanatólogo o ya una formación de tanatología junto con psicoterapia pueden ayudar también a este tipo de cierres, de cierres o de duelos en este caso, primero con las mascotas, ¿no? O sea, también algunas personas creen que, bueno, no voy a decir que todas, pero puede creerse que nada más el dolor y el duelo ocurre con los seres humanos, con las personas, pero también puede ocurrir con las mascotas. No puede, ocurre. Ocurre. Ocurre fuertemente, ¿no? Digo, hay personas que viven solamente con sus mascotas. Entonces, ¿quién es su familia? ¿Quién es su compañía? ¿Quién es su todo, no? Porque quienes amamos a los animales, los vemos así y hablamos con ellos. Ya conociste a mis hijos y bueno, yo hablo con ellos. Ahorita vengo, voy al pan, regreso, ¿no? ¿Cómo te fue? Porque se convierte, es una atención, es un amor el que te dan, incondicional, como ningún ser humano posiblemente, ¿no? Ellos dependen de ti. Un animalito depende de ti, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, pero es que era un animal, nada más era un animal, nada más, ¿no? Pues esos cerecitos también tienen su alma, tienen muchas cosas y habrá quien va a renegar de esto, pero me da igual, porque lo he vivido desde niña y he tenido todas las mascotas de todas las especies del mundo y definitivamente lo dan todo por ti. Entonces,
sí, se convierten en duelos complejísimos, que también hay que trabajar y que claro que se vale. Yo invito a toda la gente que tiene un duelo por un animal que venga y me visite porque lo vamos a trabajar hermoso, ¿no? Se despide igual, se les ayuda a trabajarlo y a despedirse igual que a una persona, ¿no? Porque merecen la misma dignidad. Sí, y justo esa es la invitación, ¿no? De que si tuvieron mascotas a lo largo de su vida y que no hicieron ese cierre o ese duelo, que que se den el tiempo o que se permitan, se inviten a entrar a tocar Que ese se momento vale de su historia. absolutamente cerrarlo, se vale pedir apoyo, ¿no? Es importantísimo también, ¿no? Ujú. Porque no se trata de, bueno, pues ya se murió mi chucho y entonces voy a la tienda y te compro otro. O sea, Sí, así no es la cosa. lleno el espacio y el cariño con otro perrito, hasta le pongo el mismo nombre y de la misma raza y todo, y continuamos. Es como decir, se murió mi hermano, bueno, pues ahorita voy a adoptar un niño. ¿Cómo? ¿Lo sustituyo? O sea, en los duelos no podemos sustituir a nadie. A nadie es insustituible. Las personas son insustituibles, ¿no? El caso de la mamá que se le muere un hijo y le dicen, ay, bueno, pero tiene 5. A ver, no, Ujú. se murió un hijo. Es insustituible, ¿no? Un papá es insustituible, una mamá, ¿no? Entonces pasa lo mismo con las mascotas, ¿no? Que se han vuelto una parte, pues, cada vez más importante de nuestra sociedad, ¿no? Ahora que ya los chavos no quieren tener hijos y demás, pues están cambiando por esto, ¿no? Pero pues eso habla de personas amorosas al final del día, ¿no? Que se Sí. ocupan con amor. Ya humanizarlos de tantas formas sí me parece un poco fuera de contexto, pero creo que se vale, ¿no? Darle ese amor, ¿no? Ujú. Sí, y como dices, ¿no? Invitar, invitar a las personas que no renieguen de ese sentimiento. Eh, pues yo me he encontrado de todo, ¿no? Igual gente que ama a sus mascotas, se desbordan de amor muy claramente por ellos, y otras que es así de, es el perro, es el gato, es el pez, ¿no? Todo bien, Perico, el es el perico, pajarito, ahí ¿no? está, le doy de comer, ya, ¿no? Aún así, tal vez no, tal vez no expresen eh, así tan visiblemente el amor, pero claro que se genera un vínculo. Aunque lo renieguen, no se den cuenta y digan que solamente es una mascota o un animal. Hay un vínculo que por el tiempo que convivieron con él, se forma. De hecho, ahorita que dices esto, me acuerdo que mi primera conexión contigo fue por tu gato. Es cierto. Ahora entiendo. Sí, sí, con Gala. Sí, y yo me identifico mucho con lo que dices porque yo adoro ese animalito. O sea, hubo una situación en la vida que me hizo acercarme más a mi gatita, que fue una fractura que tuvo en un pie después de caerse del departamento donde vivíamos. Se cayó de 2 pisos y se fracturó una patita. Eso me ayudó a mí, en mi historia con ella, a acercarme. No digo que tenga que ocurrir esto siempre, no se los recomiendo, porque sí fueron unas vueltas, un par de operaciones para su patita, se logró rescatar. Pero a mí y con ella me funcionó para acercarme más, para cuidarla, para decirle, tienes un ser vivo en tu casa que, Que se eh, ocupa de ti. exacto, y que hay que cuidar. Y al final dije, quiero cuidar también. Porque además, ¿sabes qué? También es una cuestión de responsabilidad. O sea, los animalitos uno va por ellos y se los trae de su casa. Los adoptas, los compras o lo que sea, pero tú los traes a tu casa. Sí. Entonces, en ese momento es un ser vivo que se convierte en tu responsabilidad, Ujú. ¿no? Entonces hay que saber elegir. A mí este tema de que empiecen a poner negocios para vender mascotas antes de Reyes, digo, ¿en qué cabeza cabe? No son de peluche. No es es muy lindo, una mascota bebé es muy linda, pero crece, hace pipí, popó, Ujú. ¿no? Y come. Sí, Entonces se aburren y los tiran a la calle. Entonces también cómo hacer conciencia de eso, ¿no? Ya que entramos en el tema de la no, protección animal, porque sí. al final del día ahí radica esa elección. Ellos no eligieron venir contigo, tú fuiste por ellos, Ujú. ¿no? Entonces, pues amarlos y respetarlos como se lo merecen, ¿no? Sí, y como los seres humanos también tienen una misión de vida y aparecen también en la vida de las personas por algo.
Yo voy a hablar solo de mi caso. No quiero que esto se convierta en una teoría que mucha la gente no crea, pero en mi caso, yo con mi gatita, Gala, cuando la acaricio, digo, tú apareciste en mi vida para que acariciara más. Porque ¿no? Ya diario acaricio algo, ¿no? O sea, yo vivía solo en un departamento y decidí adoptarla. Me vino así como de repente. Quería un gato desde hace mucho tiempo. Dije, ya, estoy postergando esto. Voy a entrar a Facebook y a buscar quién está buscando hogar para gatitos y la adopté. Eh, y tomé conciencia de eso, ¿no? Tú llegaste aquí para que acariciara más, para que cuidara más, que antes no hacía, ¿no? Y me doy la oportunidad de conocerme en esos niveles de la vida. También el poder de una mascota, de un animalito en la vida de las personas es fuerte. Poderosísimo. Y de ahí reside también en el grado que la gente que escuche y vea esto quiera, poco, mediano, fuerte, intensísimo, ya es un vínculo, ya es algo que requiere eventualmente en la partida de la mascota atender, porque se queda algo también en ti que hay que cerrar, ¿no? Y en esto me vino también el tema de si ocurre en las mascotas, este proceso tanatológico puede ocurrir en otros aspectos de la vida de la gente que vive necesariamente o solamente la tananología es exclusiva del momento de... O bueno, quiero hablar del tratamiento tanatológico, porque la tanatología entiendo que sí es del proceso claro de morir. Pero este tratamiento de alguna manera te puede, o en tu experiencia, crees que pueda servir para cerrar otros ciclos de la vida. Todos. Porque, a ver, ¿dónde hay duelos? A lo mejor viviste 15 años en una colonia, donde sea, en Oaxaca, y a tu papá lo cambian de trabajo y te llevan a vivir a Ciudad de México. Pues ahí hay un duelo. Estás perdiendo la casa donde creciste, a tus amigos, que son importantísimos, por ejemplo, para los chavos en la adolescencia, en la niñez. Te cambiaron de colegio, ¿no? Ahí hay un duelo. ¿Dónde hay un duelo? Pues en las separaciones, ¿no? En los divorcios, en las separaciones de las parejas, ¿no? De los amigos. O sea, todo lo que sea, lo que implique una ruptura, un desprendimiento, requiere un proceso de duelo. Okay. Y en eso también la gente podría... Voy a decir una pregunta que sí es muy dura, también personal. También podría buscar necesariamente también un tanatólogo al respecto. Okay. Claro, en mi consultorio vienen todos los casos, no nada más la pérdida de la salud es un duelo. Okay. Por ejemplo, ¿no? Que no es necesariamente la muerte. Uh-huh. Entonces, todo esto requiere de un proceso de acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Sí, y esto es importante mencionarlo porque justo creo que luego se está inmerso en que el único duelo es el de la muerte física, cuando constantemente hay ciclos que se abren y ciclos que se cierran en la misma vida y que no atendemos o no sabemos que se tienen que atender. Ahorita hablábamos del tema de lo de las mascotas, pero justo hay muchos otros que decimos, bueno, ya me cambié de trabajo, listo, iniciar el otro, venga. ¿No? O en mi caso, que he cambiado de ubicaciones geográficas a lo largo de mi vida, me di cuenta que no había hecho esos cierres y no los había hecho porque no les daba la importancia. Porque digo, no, yo me fui de un estado de la República Mexicana a otro sin ningún problema, todo bien, ya me acomodé mis cosas, la mudanza llegó bien, ya tengo mi espacio, ya tengo mi rutina aquí. O sea, hay una situación de no saber que eso también es un cierre y que puede implicar un duelo y que puede implicar de que tal vez en el nuevo lugar o en tu nueva actividad o en la nueva experiencia que la gente se lance, tal vez algo pueda percibir que no está fluyendo del todo, ¿no? O sea, puede haber algún rasgo o algo que esté sintiendo o no sabe por qué le viene ese enojo, esa tristeza o esa nostalgia de dices, a ver,
pero ¿por qué? Si esta era una muy buena decisión, ¿no? Cuando cambian de trabajo, un mejor sueldo, mejor puesto, más cerca de mi casa, todo. ¿Por qué me siento así nostálgico? Creo que esto lo podríamos resumir diciendo que es como dejar una conversación a medias, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando dejas una conversación a medias? ¿No? No, terrible, pues es así como que... Exacto. O sea, pasa lo mismo, ¿no? En los ciclos que no se cierran, ¿no? Que son un montón de cosas, ¿no? Yo te puedo decir que hay más pacientes con otro tipo de procesos que los propios de la muerte que vienen a trabajar, ¿no? Porque además es un proceso en el que vas hacia atrás y entonces te das cuenta que hay otras cosas que has dejado incompletas en tu vida o que has dejado sin resolver o sin trabajar, ¿no? Y son duelos que se vienen arrastrando, ¿no? Entonces una cosa te lleva a la otra, ¿no? Entonces lo importante de este mensaje sería decir que todos necesitamos trabajar eventualmente y dar mantenimiento a nuestra salud emocional y mental, buscando qué es esa conversación a medias que tengo conmigo, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, totalmente. Y me identifico mucho porque sí, de un tiempo para acá, ¿qué será? Pues yo creo que 6 meses 6 meses atrás, sí he hecho el recuento de los duelos pendientes que tengo y con todos, o sea, con familiares, lugares, actividades profesionales o que he hecho. O sea, digo, "Ay, y luego me entra un poco el análisis de las cosas de, ¿será que sí lo necesito o no? Pero digo, no, pues lo voy a hacer. O sea, me voy a permitir hacer el cierre de todo eso, pues para no dejarlo ahí como que sí, como que un fantasma estuviera persiguiéndome Exacto, o un sea, yo poco. creo que vale la pena hacer como un inventario, como el checklist, ¿no? Ujú. De todo lo que voy dejando inconcluso en la vida, ¿no? Está bien, ya terminaste, pero ciérralo, conclúyelo para que lo dejes ir, ¿no? Y Ujú. entonces te puedas enfocar, porque tú decías hace rato algo importante. Llegamos al otro lugar, ya nos cambiaron de trabajo, sí, entonces en la inmediatez, vivimos en la inmediatez, ¿no? En lo que está ahí a la vista. Y vamos tan deprisa que vamos dejando estas conversaciones abiertas con Mm. nosotros mismos, ¿no? Sí. Ya no se diga con los demás. Entonces, todo eso se va convirtiendo en estos ciclos que se quedan abiertos, ¿no? Que se convierten en heridas. Y luego ya nos vamos a la gestal, ¿no? Y las heridas de la infancia y todas estas cosas que seguimos trabajando hasta el día final de nuestros días, ¿no? Pero que está bien. Si ya te diste cuenta, pues trabájalo. Digo, tú y yo sabemos que estamos en terapia permanente, Ujú. ¿no? Sí. Porque tenemos que hacerlo. Digo, por el trabajo que hacemos, pero por nuestro desarrollo personal también, ¿no? Entonces, si ya te diste cuenta, atiéndelo, Ujú. porque es el síntoma. Entonces, ahí todavía tenemos chance, ¿no? Cuando ya se declara la enfermedad, pues ya llegamos a otro nivel, ¿no? Sí, y esta invitación se me hace también muy amorosa, hacer el checklist de los duelos pendientes o de los cierres pendientes, como le quiera, se sienta más cómoda la gente, para poder encontrar también algún tema que les permita pues continuar con su proceso personal pues de crecimiento, de resolución. Algo que sí se me quedó muy grabado fue justo, y que comentaba uno pues, uno de nuestros maestros de psicoterapeuta, era de que si no cierras el ciclo en un lugar, no vas a poder dejarte fluir en el nuevo. Y eso aplica para Casi cualquier, todo. exactamente, cambien lugar por cualquier otra palabra y me resonó muchísimo, porque Tiene dije, mucho sentido. y tal vez es algo que tal vez las personas no perciban de nueva cuenta, no le quieran dar importancia, quieran resolverlo con, como dices, con el aquí, con un excesivo aquí ahora inmediato de, no, pero agarro y hago esto y ya, O lo la cierro. evasión, Ajá. ¿no? Que ahora está bien de moda, ¿no? El tema de, pues, las sustancias, el alcohol, la ayahuasca, que está súper de moda, ¿no? O sea, Mm, todos estos viajes, ¿no? Las microdosis de no sé cuánta cosa, porque eso es más cómodo. ujú. Es más cómodo
que enfrentarlo, con todo mi respeto para quien practica todas estas cosas, ¿no? Porque cada quien sabe lo que hace. Pero creo que es primero hay que tratar conscientemente revisando esa lista, Sí. ¿no? Y ya después juego a la magia, ¿no? Como los libros que leímos. Pero lo más importante es ser consciente y ver en dónde están, porque esos son los detonantes, vuelvo a lo mismo, ¿no? Son los síntomas. Entonces, si quieres curarte, ¿no? Primero tenemos que ver el síntoma, Ujú. ¿no? Desde dónde está, dónde nace. Porque a lo mejor estamos trabajando esta pérdida reciente de tan evidente, de y resulta que estaba acá, ¿no? En esta historia chiquita que dejé ahí pendiente, ¿no? Entonces se va, es como una herida, Ujú. que si se infecta, pues se convierte en un problemón, ¿no? Bueno, pues ahí la invitación, otra más, para que puedan hacer ese checklist, podamos hacerlo y pues lo tengan a la vista y eventualmente tomen acción. Yo también concuerdo contigo en el tema de no solamente quedarse con las experiencias o situaciones o hasta la misma terapia donde la gente se lleve, ya sean místicas, psicológicas, terapéuticas, mágicas, en fin, lo que la gente así quiera hacer para ir construyendo su sanación o ir llevándose hacia ciertas sanaciones. Concuerdo contigo con el tema de la conciencia, de saber y esto que viví y esto que sentí y esta idea que me llegó y darme cuenta que construí al final de ir a esta experiencia, eh, ¿qué puedo hacer con ella? Al final del día, ¿qué es ese gesto por más mínimo? ¿Qué es esa acción por más mínima? Puedo emprender para poder sacarle provecho a esto que me llegó. Puede venir desde una sensación física hasta una situación cognitiva, ¿no? De una idea, una acción, una actividad. Totalmente. Que es exacto el constructo del que te hablaba en este proceso de prepararte para la muerte, ¿no? Ujú. Porque si haces toda esta evaluación, si trabajas en ella consciente, el día que llegue tu momento vas a estar súper en paz, ¿no? Sin pendientes, Ujú. ¿no? No dejándole pendientes a otro incluso, ¿no? Creo que ese sería el ideal, ¿no? Trabajar en esta revisión porque nos ocupamos de muchísimas cosas, pero de nuestra salud emocional y mental siempre queda en segundo plano. Y tú y yo sabemos que el 80% de las enfermedades vienen de ahí, ¿no? De las emociones no resueltas. Ujú. Sí. Sí, sí. Buscan al final del día ¿Por dónde salir? somatizar exactamente. Yo lo veo constantemente en mi trabajo, ¿no? Y la gente empieza a trabajar y empiezan a desaparecer todos esos síntomas que los tenían así con el buró lleno de botecitos de chochos, ¿no? Y para ir encaminando el cierre, el cierre de ciclo de esta conversación, Ilse, hemos hablado mucho de la muerte, pero me gustaría que dejaras en tus palabras, para ti, ¿qué es la muerte? Trascender, Ujú. es la trascendencia. Yo pienso que sería muy pobre pensar que esto es todo lo que hay, que este plano en el que hoy nos vemos, tan tangible, tan visual, sea todo. Pienso que hay algo más y cada quien que le llame como quiera a ese escenario, porque es válido, pero creo que sería muy pobre pensar que esto es todo, ¿no? Entonces, para mí es el trascender final. Muy bien. ¿Algo más que quieras comentar, decir? Pues ¿Alguna nada, idea? agradecerte muchísimo que hayas aceptado venir a mi casa, ¿no? Que esta es tu casa siempre, que Gracias. cuando quieras lo repetimos, que si los que nos escuchen tienen dudas, quieren hacer una réplica, pues nos volvemos a juntar y lo volvemos a hacer. Seguro, sí, sí, no, estaría genial. Ya también con otro tema o armamos ahí una serie de ideas y Igual que pregunten qué les gustaría hablar y pues le damos, ¿no? me encanta la idea. Ilse, pues muchísimas gracias de nueva cuenta por tu tiempo, energía y tu espacio en esta ocasión. De alguna forma, tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Y alguna manera en la cual te pueden estar en contacto contigo? En Facebook como Ilse García, en Instagram Consejería Tantológica
consejería Tanatológica. tanatológica. Okay. Y bueno, pues tengo un celular que solamente recibo WhatsApp, que es el 462-115-5813. Igual dejamos esos datos en la descripción del video para que lo tengan también clarito. Pero bueno, ahí son los espacios. Ahí son los espacios. Muy bien. Perfecto. Ilse, pues muchas gracias. Gracias a ti. Pues eso fue todo por el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado. Y nada, pues nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias, Ilse. A ti. Estuvo genial.